nos volvemos a la tecnología, a usar la tecnología y volvemos a cruzar el charco. Y en esta ocasión vamos a México. Nuestro siguiente ponente es el doctor Pedro Ramos Contreras, es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es coordinador también de telemedicina de los servicios estatales de salud del Estado de Nuevo León. También es miembro de la American Telemedicine Association y es miembro y representante de México ante la Asociación Iberoamericana de Telemedicina y Telesalud. Le tenemos conectado al otro lado del charco, así que nos va a presentar una ponencia que se llama Telemedicina en Nuevo León, una cuestión de actitudes, no de tecnología. Cuando quiera, Pedro. Muy amable, gracias. Por ahí mandé un video que me gustaría que lo presentáramos y luego poder ampliar un poquito más la información que hemos enviado por ahí. Espero que me dijeron que estaba bastante de buena calidad. Muy bien, muchas gracias. Procedemos a visualizar el vídeo. Un saludo desde México, doctor Pedro Ramos Contreras, y un agradecimiento al primer Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria por su invitación a participar en el mismo. Este se desarrolla en Madrid y es un gusto saludarlos desde México. El tema a desarrollar en este momento es telemedicina en México y en el estado de Nuevo León. Sus retos y avances, y sobre todo hablar de que la telemedicina es una cuestión fundamentalmente también de actitudes y no solo de tecnología. En relación a lo anterior, hablamos de las situaciones y el porqué del desarrollo de este proceso que es telemedicina o atención a distancia, atención médica a distancia. La situación particular de nuestro país es de que México es un país con aproximadamente 120 millones de habitantes, donde la pobreza importante se encuentra en prácticamente el 50% de la población. Existe de esta forma un rezago importante en la atención de los servicios de salud y sobre todo la cobertura de salud en lo referente a la atención por médicos especialistas. En el año 2000 en nuestro estado logramos la cobertura del 100% en la atención de los pacientes de áreas rurales, pero sobre todo en el primer nivel de atención. Y fue cuando nos cuestionamos en el año 2000 cómo brindar la atención especializada a estos pacientes de las áreas rurales. De ahí que a nivel nacional, al igual que en nuestro estado, los retos que más importantemente se presentan, y en muchos países también de Latinoamérica quiero mencionar, donde hemos tenido la oportunidad de presentar diferentes conferencias, es que hay grandes extensiones territoriales, una población muy dispersa, hay grandes crecimientos poblacionales y sobre todo hay un enfoque fundamentalmente desarrollado hacia los modelos de tratamiento y no a los modelos preventivos de las enfermedades. México en particular tiene un número muy elevado de enfermedades crónico-degenerativas, dado que incluso la obesidad, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad, y con lo cual se desarrolla gran parte del síndrome metabólico con diabetes, hipertensión y sus complicaciones asociadas. Y dentro de otra problemática es el difícil acceso a los servicios de salud, un alto gasto público. Todas las enfermedades crónico-degenerativas consumen a todos los sectores de atención de salud social, y en un análisis de este problema, indudablemente en la mayor parte de los países de Latinoamérica, los especialistas, el número de especialistas que se encuentran en las poblaciones es bajo, o bien se encuentran concentrados en las capitales. Por lo tanto, el desplazamiento y el requerimiento de estos especialistas por parte de las poblaciones rurales siempre es más demandante y lamentablemente muy poco recibido esta atención. Esto conlleva a que es común ver en todos nuestros países de Latinoamérica que las unidades de atención, sobre todo de alta especialidad, se encuentran saturadas, dando atenciones de los especialistas con un tiempo de espera para las consultas extremadamente elevado. Hemos dividido de manera gruesa y general la telemedicina en dos rubros: la telesalud en telemedicina y teleeducación, dejando la aplicación de la e-salud o aplicación o el uso de equipos móviles en otra instancia y en otro momento de una conversación posterior. En el desarrollo de la telemedicina hemos favorecido la consulta, el de desarrollar y sobre todo ver las necesidades con las que se cuenta para ver qué equipos son los importantes que se requiere conseguir o obtener.
la red de hospitales que se van a trabajar y manejar ciertas áreas muy especiales como son teleurgencias para evitar traslados innecesarios. Por otro lado, no hemos dejado el rubro de la teleeducación en dos ámbitos muy importantes de la teleeducación. Uno de ellos, el dar a conocer los nuevos cursos que hay para proporcionar el conocimiento acerca de qué es la telemedicina, diplomados en telemedicina y cursos para el conocimiento de la misma, dado que este es un programa y un proceso y una aplicación relativamente nueva. Y por otro lado también tenemos convenios, y en un rato más les mostraré, con otras universidades y diferentes instituciones para dar cursos de medicina especializada de las diferentes áreas con reconocimientos curriculares. Es bien importante mencionar que en los últimos 10 años, en la última década, hemos tenido una evolución muy importante en la telesalud en México. Este desarrollo ha estado favorecido, fortalecido de una manera muy importante por un organismo normativo, por un órgano normativo central que es CENETEC, que es el Centro Nacional para la Excelencia Tecnológica en Salud, y en los cuales, como se ve en esta transparencia, una de las figuras más importantes es la presencia de coordinadores estatales de salud. ¿A qué se refiere esto? Que en cada entidad, cada estado de los 32 estados de nuestro país, hay una persona encargada del desarrollo del programa de telemedicina, del desarrollo del programa de telesalud. Y además de que se han desarrollado el anteproyecto de la norma oficial mexicana, y sobre todo también se han empezado a fortalecer estos conocimientos, a sumar esfuerzos y a compartir información a través de los congresos nacionales que hemos estado realizando. En el presente slide, en la presente transparencia, vemos que esta telemedicina, con estos esfuerzos que está desarrollando el CENETEC, encontramos que el desarrollo de la telemedicina en México todavía es heterogéneo. No todos los estados han desarrollado este programa de una manera satisfactoria. Sin embargo, evidentemente el rumbo es el correcto. Todos los estados están desarrollando el programa, los que se ven marcados como 14 entidades federativas con un plan de desarrollo o ya básicamente fortalecido, y los demás están iniciando y están sobre todo bajo la supervisión y sobre todo la consejería de CENETEC y de diferentes organismos que les dan acceso para poder desarrollarse de una manera adecuada. Pero quiero mencionar que esto en nuestro país, si bien está en proceso de desarrollo, aunque las comparaciones no son nada recomendables, es cierto que en algunos otros países aún no se desarrolla la telemedicina, encontrando que incluso hay ciertos lugares que aún teniendo muy buen espacio y áreas de conectividad y tecnología de fondo para poder realizar este proyecto, en ocasiones no lo han llevado a cabo. Sin embargo, estamos en este proceso de avance y seguramente lo lograremos en gran medida. Y para eso se han propuesto metas y desarrollos. Como vemos aquí, en esta transparencia, en el estado actual de la telesalud en México, encontramos que en este año pasado, en 2015, el estado que se presentaba es que había un total de 633 unidades contando con telemedicina. Nosotros contamos con tres grandes instituciones de salud pública en el país: el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Encontramos que la institución que más centros de telemedicina cuenta es la Secretaría de Salud. El ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios de Trabajadores del Estado, también tiene un gran número de unidades, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social aún no desarrolla en el 2015 ni a la fecha en el 2016 unidades o centros de telemedicina. Sin embargo, la propuesta, esta es la situación del 2015, y la proyección o el deseo y los esfuerzos del sector salud para el 2018 es que en el Instituto Mexicano del Seguro Social al menos se cuenten con 100 unidades de telemedicina y que se tengan un total ya de 1.500 unidades con telemedicina, que esa es la meta del sector para ese entonces. Para desarrollar todo el conocimiento y que estos centros tengan una información adecuada en el proceso de telemedicina, es que hemos desarrollado un proceso de educación médica continua, como mencionaba anteriormente, con congresos e información compartida. Está el Congreso Nacional de Telesalud y posteriormente el Congreso de Telesalud Región de las Américas 2014, que ese fue precisamente organizado en nuestro estado con un éxito rotundo, con la presencia de 1,000 invitados
y 2.500 personas que vieron nuestro congreso por vía de streaming. Y tuvimos invitados de toda Latinoamérica y con un intercambio de experiencias bastante adecuado. Nos comunicamos y estamos en contacto muy frecuente con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Organización Panamericana de la Salud, con la American Telemedicine Association y con otras asociaciones que nos permiten tener cursos, webinars y capacitaciones continuas para el desarrollo de este proceso. Pero ¿qué es telemedicina o cómo la hemos enfocado sobre todo nosotros? Es de principio para la atención médica a distancia y sobre todo de las poblaciones rurales. Tenemos evidentemente un desarrollo que se ha fortalecido con el paso de los años, pero nuestro primer enfoque fue la atención médica a distancia y las áreas rurales desprotegidas. Aquí la misión de la telemedicina es disminución de la referencia de pacientes, la asesoría en diagnóstico y tratamiento a distancia, tener segundas opiniones y ser un instrumento de unión entre instituciones públicas y privadas de las diferentes áreas en el Estado. Y dentro de las ventajas, obviamente, para los pacientes es que no se desplazan, que no tengan que trasladarse de las áreas rurales a los hospitales urbanos. Contamos en nuestro estado con 3 hospitales urbanos de alta especialidad para pacientes adultos, para pacientes pediátricos y para pacientes del hospital psiquiátrico. Y la ventaja para el profesional es la mejor comunicación entre profesionales para dar de esta forma mayor acceso a los servicios de salud a todos los pacientes de las áreas rurales. Entre otras de las ventajas es que se tiene mejor acceso a las historias de los pacientes con el empleo del expediente clínico electrónico y amplio acceso también a recursos de formación e investigación con la aplicación de la teleeducación o educación a distancia. ¿En qué consiste el proceso de atención médica a distancia? En que se tiene un médico consultante en un área remota con un paciente y un centro consultante en los hospitales urbanos, donde están los especialistas. ¿Cuál fue la impresión o la imagen que se tiene? Esta es una imagen y una publicación en el New Yorker donde la atención médica viene desde el uso y del empleo de la tecnología. Recuerdo haber leído recientemente una publicación en el New Yorker que hacía referencia que nunca la tecnología iba a poder suplantar a la exploración médica. Cuando leí este trabajo me llamó mucho la atención, al parecer en contra de la telemedicina, pero vi que era un documento histórico donde se hacía referencia que el médico debería seguir aplicando su oído sobre el tórax del paciente y lo que se consideraba como algo muy novedoso y de poco uso posterior iba a ser el estetoscopio, siendo que a la fecha es un armamento imprescindible en toda la acción médica que estamos realizando. Y el mismo estetoscopio se consideró como algo a distancia y no de una tecnología muy avanzada. Esta cuestión de actitudes y no de tecnología es porque cuando nosotros llegamos a las salas de nuestro estado, el número de consultas aproximadamente eran de 20 al mes, 20, 30 consultas al mes, y el número de consultas presenciales era demasiado elevado. ¿Cuál fue la referencia primera que tuvimos que hacer? Establecer con todos los directores de los hospitales de las áreas rurales y todos los directores de los hospitales urbanos y establecer una normativa. Y la normativa fue que todo paciente de las comunidades rurales que requiera cita de especialidad por primera vez en los hospitales de alta concentración, antes de ser referidos o antes de ser enviados, debían de ser vistos primeramente por telemedicina. Esto es que la telemedicina hiciera el triage que debe de hacer, o sea, el filtro que debe de hacer para saber qué paciente requiere trasladarse y cuál paciente no requiere trasladarse. ¿Qué tuvimos que hacer para poder tener la confianza de tener esta afirmación? Es que tuviésemos unas salas de teleconsulta que dieran ese nivel de atención en el proceso más adecuado, en un nivel de excelencia, en el cual aquí vemos como en una videoconferencia, además de haber utilizado equipos periféricos, se ve, se ve al especialista en conjunto con un médico que lo acompaña, viendo a un paciente que está en un área rural y que se encuentra con un médico general, el cual presenta el caso al médico especialista y de esta forma se realiza la atención médica especializada. Quiero hacer mención que hay algunos países donde hay variables de atención médica a distancia,
personalmente como médico sabemos que esta es una atención en tiempo real, hay otras que se refieren en tiempo diferido y sobre todo hay algunas que se realizan por envío de información de consultas de paciente en forma escrita y se regresa la atención médica en forma escrita igualmente sin haber visto al paciente. Personalmente, en la opinión mía como médico es que es de mucho requerimiento el poder hablar con el paciente, el poder preguntar cómo va su síntoma, cómo va su tratamiento, qué tal lo está tomando y cuál es el resultado que hemos llevado hasta la fecha. Y de qué manera pudimos soportar también esto. Antes del inicio de nuestro accionar y de este cambio de actitudes, había 2 especialidades que estaban dando la consulta y hablamos con todos los médicos y la oferta inmediata fue dar 21 especialidades, 21 especialistas que consultaban en el Hospital Metropolitano. Esto fue a abrir toda esta área de nuevas especialidades para que el número de consultas fuera mucho mayor. Y pues a todas las áreas, especialidades que empleaban telemedicina, pues es cardiología, radiología con el RIS-PACS, en áreas de urgencias, otorrino, oftalmo con cámaras retinales no mediáticas y empezamos a manejar más videoconferencia y equipos periféricos para la atención médica a distancia. ¿Cómo cambió esto? Y verán ustedes que en un lapso de 4 meses el número de consultas que vemos en el octubre del 2012, el número de consultas de primera vez que se veían en estos hospitales, el importante número de consultas eran presenciales, prácticamente el 85-90%. Después de esta normativa de que ningún paciente fuera enviado a los hospitales urbanos si no era visto primeramente por telemedicina, en un lapso de 4 meses, sin contar el periodo de descanso o poco activos de la época navideña, encontramos que ya para febrero de 2013 el número total de consultas de primera vez, la mayor parte de ellas eran vistas por telemedicina y un número muy escaso visto de manera presencial. ¿A qué nos lleva esto? Al haber cambiado el proceso de consultas y el número de pacientes que están saturando las consultas en los hospitales de alta concentración. Y como se ve en esta gráfica, en esta transparencia, el tener la tecnología, el tener un proceso de telemedicina, un servicio de tecnología, si no se usa es muy costoso, si se usa es extremadamente útil e incluso se proceden a condiciones de ahorro, tomando en cuenta los costos al hacer el enlace por telemedicina, porque siempre cuesta el enlace por telemedicina. Es como contratar un servicio de cable de televisión. Tú contratas un servicio de cable de televisión y pagas lo mismo, lo veas o no lo veas. Si lo ves de una manera constante, pues te sale barato realmente, digámoslo así, el empleo y la contratación de ese servicio. Nosotros pagamos independientemente de si usara o no se usara. Como el número de consultas llegábamos a tener hasta 4,000 consultas, la diferencia entre hacerlo por telemedicina, que el costo es de 408, y un promedio bajo, por decirlo así, de 2,857 pesos mexicanos por acudir a las citas presenciales, nos llevó en el 2014 a tener un ahorro estimado de casi 10 millones de pesos. Pero es bien importante mencionar que con todos estos cambios que empezamos a modificar, de que los pacientes ya se viesen por telemedicina, es la diferencia en el tiempo en los cuales son atendidos estos pacientes. Cuando empezamos a investigar las consultas presenciales, o sea, sacar una cita y tener que ir a los hospitales de alta concentración y querer ser valorado por un neurólogo, el tiempo de espera es hasta de 6 meses. El tiempo de espera, y si hubiese una enfermedad, una patología de tipo tumoral o más severa, hemorrágica, pues los resultados para el paciente indudablemente serían desastrosos. En los casos, por ejemplo, de dermatología, también casi 6 meses, y aquí de una manera, pues, si no fuera trágica, sería cómica. Más bien decíamos que muy seguramente para cuando el paciente de dermatología acudía con el especialista, ya su problema de piel ya hubiese desaparecido. En las consultas en cirugía y en urología, medicina interna, también el tiempo de espera muy alto.
Sin embargo, nuestro tiempo de promedio, en los cuales de esas mismas especialidades, el tiempo en el cual damos cita es de 7 días, en promedio máximo de 10 días para ver estos pacientes a través de telemedicina. ¿A qué se debe esto? A que hemos estado recurriendo a todos los especialistas y algunas otras unidades nos están dando apoyo para que este tiempo de espera sea realmente disminuido y el paciente atendido de primera vez. Pero otro rubro también que era importante mencionar era los pacientes pediátricos. A los pacientes pediátricos se estableció la misma normativa de que ningún caso pediátrico fuera referido a los hospitales de alto nivel si no era visto primeramente por telemedicina, lo cual realizamos el mismo proceso como lo mencionamos anteriormente. Ahí están imágenes donde están dando consultas a distancia y en el Hospital Materno Infantil invitamos y convocamos y se dieron las consultas de subespecialidad en las cuales gastroenterología pediátrica, neurología pediátrica, infectología pediátrica, yo de nefrología pediátrica y muchos subespecialistas pediatras empezamos a dar cada vez más consultas a los pacientes de las áreas rurales. Obviamente aquí quedan incluidos algunas consultas de ginecología quirúrgica y climaterio y menopausia, porque este es un hospital también materno, es materno infantil. Y lo mismo se hicieron para otras áreas en las cuales hay aplicaciones de telemedicina. En áreas rurales es donde más hemos estado refiriendo estas acciones y los resultados han sido del todo favorables. De los pacientes, el número de consultas presenciales se han estado abatiendo de manera muy significativa. Igualmente mencionamos servicios de emergencias, unidades médicas móviles, teleminería, los home cares, donde hemos también participado en apoyos al desarrollo de los mismos, y la telepenitenciaría. Aquí en particular en la telepenitenciaría en el estado de Nuevo León iniciamos con este proceso de atención de telemedicina penitenciaria desde el 2004, en los que llamamos cerezos o centros de readaptación social, en los cuales tenemos 3 centros de readaptación social o penitenciarías, en los cuales 2 de ellos en el 2004 y otro en el 2005, la telemedicina hizo su aparición en estos centros. Como ahí se evita el traslado de pacientes de alta peligrosidad, en los cuales requieren que los acompañen un número de guardias de manera importante, una serie de situaciones de seguridad importantes, los costos de los traslados de estos internos también es elevado, y al evitar en un momento dado la referencia de pacientes en el 2014, evitando el traslado de casi 1.600 internos, el ahorro ya en estos casos de telemedicina penitenciaria fue prácticamente de 64 millones de pesos. Esto es una evidencia de la utilidad de la telemedicina penitenciaria también dentro de las diferentes ramas que hemos estado desarrollando. Pero lo más relevante es que de todos los casos, no solo fueron varios resultados positivos. Uno, que disminuyeron significativamente las consultas presenciales. Segundo, que los tiempos de espera eran mucho menores que el tiempo de espera que si tenía que hacerse de forma presencial comparado con la telemedicina. Y algo todavía más relevante, que de cada 100 pacientes que estamos valorando por telemedicina, 80% de ellos, o sea, de cada 100 a 80 casos, se resuelve su problema sin tener que trasladarse a los hospitales urbanos o de alta especialidad. Entonces, este es un porcentaje muy importante y de esta forma disminuimos la alta concentración y el número de casos que se van conglomerando en los hospitales y los van saturando para la consulta y las hacen llevar una agenda con citas muy tardías. Muy bien, pues aquí finaliza la ponencia del doctor Pedro Ramos. Aquí lo tenemos también con nosotros. Lamentablemente hemos agotado el tiempo que disponíamos para las preguntas, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta muy concreta, muy específica, pues solamente podríamos disponer de 1 minuto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, no hay en estos momentos preguntas en la sala. Doctor Ramos, me gustaría felicitarle por todo el trabajo desarrollado en México. Nos hemos quedado aquí asombrados
no solo por la dimensión de su trabajo en México, sino también por las evaluaciones económicas que ha hecho para evidenciar la buena relación coste-efectividad de la telemedicina, que como bien sabe usted es la tarjeta de visita o el instrumento que necesitamos para poder incluirlo en los sistemas sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, felicitarle desde Madrid, desde España, y agradecerle que haya estado con nosotros acompañándonos en toda esta sesión al otro lado del charco, que sabemos que el horario allí en México no es el mismo que tenemos aquí, también pues le habrá costado. Unas últimas palabras quisiera decir. Pues agradecerles enormemente la invitación a este evento. Indudablemente es un esfuerzo muy importante. Nada más agregar en la presentación el proceso de teleeducación que llevamos a cabo enviando cursos de convenios con Johns Hopkins, con Harvard, con otras instituciones, el desarrollo de nuevos diplomados en telesalud. Como decía, este es un nuevo proceso y es importante que todos los que estemos involucrados en la telemedicina no sea de una manera empírica, sino que haya conocimientos fuertes y sólidos para desarrollar ese proceso. Y además hemos trabajado también a nivel latinoamericano en algunos otros eventos de emergencias epidemiológicas con Costa Rica. Hemos enviado tratamiento específico, se ha parado epidemias de H1N1 en Costa Rica de manera colaborativa, trabajando en conjunto, reconocimiento a México, y pues es un gusto, parece fácil, pero estar aquí comunicándonos y llegando a Madrid, pues es un gran gusto. Esperemos seguir en contacto, que no sea una comunicación aislada, sino trabajar de manera conjunta en proyectos de investigación o comunicación o universitarios, y siempre será un gusto estar en contacto con ustedes desde México. Por supuesto que seguiremos en contacto y muchas gracias.